Para iniciar, quiero hacerte una pequeña preguntita. ¿A cuánto les gusta el teatro? ¿A cuánto les gusta ir a alguna obra de teatro? Si puedes escribirlo allí en los comentarios, me gustaría saber a cuánto les gusta el teatro, las artes dramatúrgicas. Bueno, yo tengo una experiencia curiosa con el teatro. Desde muy pequeño, son de esas cositas curiosas de que de repente no conoces el pastor, pero desde muy pequeño me gustaba mucho el teatro. Yo solía pues ir de vez en cuando con mi mamá. Ella tenía, mi mamá es odontóloga, para que los que no saben. Ella tenía una paciente que era una actriz muy famosa aquí en Panamá y casi siempre sus presentaciones eran en el teatro en círculo y siempre le solía regalar boletos y esas cosas. Así que como yo soy el mayor de mis hermanos y usualmente mi papá no tenía disponibilidad para asistir a esas obras, mi mamá me llevaba, pues iba yo ahí, el mini yo, acompañando a mi mamá a las obras de teatro. Así que desde muy chiquito tuve esas interacciones, pues, de conocer lo que era el teatro. Es más, una de las cosas que más me gustaba del teatro era el ritmo, cómo se disfrutaba, cómo se veían las cosas y que muchas veces, normalmente con las películas, tiendo yo a hacer algo que mi esposa odia y es adivinar lo que va a suceder en la siguiente escena. Porque muchas veces por el ángulo de la cámara o si de repente una persona demora un poquito más en un diálogo, puedo saber más o menos por dónde va y qué es lo que va a suceder en la siguiente escena. Pero en el teatro no me sucede igual. En el teatro lo que me gusta es que por un lado es impredecible, no sé qué cosas va a suceder, cómo va a reaccionar el actor y también me gusta el ritmo, me gusta porque se siente como si fuese vida, pues, más que a veces el cine, más que a veces con las películas. Y hay ciertas diferencias entre el cine y el teatro, aunque no lo parecieran a simple vista. Y te quiero hablar un par de ellas. El cine, puedes ver contada una historia de manera continua, mientras que en el teatro las historias normalmente se dividen por actos, se dividen por actos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza ese recurso? Y todo tiene que ver con diferentes razones. La primera razón que podemos enumerar es por un origen histórico y práctico. Desde el teatro romano y griego se dividían las funciones por actos porque, número uno, da una buena pausa para que los actores descansaran en medio de obras de teatro. En la antigua Roma, en la antigua Grecia, se daban esas pausas entre actos para que actores descansaran. De repente también para que hubiese cambio en la escenografía, se cerraba el telón y se volvía a abrir porque había un cambio de escenografía o los actores tenían que cambiar de vestuario también, o para reorganizar el coro. Había veces que obras venían acompañadas de música y tenía que reorganizarse el coro entre actos. Otra razón es porque el teatro tiene cierta estructura, como te mencioné, tiene cierto ritmo, la estructura dramática. Normalmente una obra de teatro está dividida por primero, segundo y tercer acto. El primer acto normalmente es en donde se presentan los personajes, donde se introduce la historia. Digamos que el acto 1 es de presentación y el acto 2 es el desarrollo de la trama, el desarrollo de la trama y donde se empieza a generar esa tensión en el acto 2. Y el acto 3 y último es donde se da el clímax de la historia y por ende el desenlace de la historia que se está contando. Pero hay una tercera razón y es la que más me llama la atención, por la cual
el teatro se divide en actos. Y es que se crea una relación directa con el público. Te hace sentir parte de lo que está sucediendo, te hace sentir parte de la historia. Porque los actos refuerzan esa sensación que la historia es como la vida misma. Avanza por etapas, avanza por actos. Y es cierto, porque la vida, si te pones a pensar por un momento, no la recordamos como una película continua. Difícilmente te acordarás de un año entero, o de un mes entero, o incluso de un día entero. Porque el ser humano no relaciona la vida por horas, minutos y segundos, sino que recordamos fragmentos significativos, flachazos, son partes de un año que recordamos porque recordamos actos, recordamos esos pequeños fragmentos. Y de eso es lo que te quiero hablar esta mañana, y es el hilo conductor de esta serie, esos actos que resaltan en la vida. Y lo vamos a estar viendo a través de lo que es los hechos de la natividad, del nacimiento de Jesús, porque la vida no se mide por su tiempo, se mide por sus actos. La vida no se mide por su tiempo, se mide por sus actos. Yo puedo decir de que este ha sido un año en el cual no puedo mencionarte cada una de las cosas que pasaron desde el comienzo del 2025, porque para serte muy franco, muy honesto, mi memoria a veces es un poquito fallucona con algunos momentos del año, pero por lo mismo recuerdo los actos, recuerdo cada una de las cosas súper importantes que vivimos este año. Este año nos mudamos, o sea, parece una locura, pero fue este año que empezamos a tener un local propio, casa propia, ahí en PH Coroni 23, nuestro sitio propio para poder tener nuestras celebraciones semana a semana y para compartir. Y hemos vivido de todo en ese lugar. Igual también puedo recordar grandes victorias que Dios nos ha dado y las celebramos hace un par de semanas en Todos a la Mesa. Grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno, lo que estuvo compartiendo con nosotros ese día de repente Beru, que también estuvo compartiendo con nosotros David y Rebeca, lo que también compartió con nosotros Yeneli, que también estuvo compartiendo, y claro que sí, el gran milagro que sucedió en la vida de Aldo y Chanel, que están ahí con la hermosa Sara Victoria. Y wow, así mismo pudiera enumerar un montón de actos que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y de verdad que ha sido hermoso este 2025. Pero como ves, recordamos actos, recordamos cosas que resaltan en medio de la historia, en medio de este 2025, esos actos que nos han conmovido, esos actos santos en medio de nosotros. Porque, como te decía, la vida no se mide por su tiempo, se mide por sus actos. Y de esto se trata esta nueva serie que vamos a estar compartiendo durante las siguientes semanas. Vamos a estar viendo 4 actos donde se desarrolla la historia del nacimiento de Jesús, donde se desarrolla la natividad. Comenzaremos la historia del nacimiento de Jesús con un acto poderoso de obediencia. Es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana, con un mensaje central que espero que te anime en esta temporada a seguir los pasos correctos de obediencia con Dios, porque
Nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia. Nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia. Algunos de nosotros sabrán de lo que estoy hablando. Algunos de ustedes sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. A ver las grandes cosas que Dios ha hecho a través de actos de obediencia. A lo mejor en estos momentos los que estamos hablando estarás recordando lo que has vivido este 2025 y las veces que has tomado la decisión de ser obediente a la voz de Dios. Y me encanta cuando llega diciembre porque es un buen momento para mirar hacia atrás y poder tener pues como ese momento de celebración y decir, wow, jamás imaginé que Dios hubiera hecho tanto en un solo año. Simplemente por un pequeño acto de obediencia, porque comienza normalmente con un pequeño acto de obediencia. O a lo mejor puede ser que estarás viendo hacia atrás y se te habrán presentado decisiones que de repente viste demasiado difíciles y tomaste la decisión pues de no ser obediente y de ir por un camino más cauteloso o no comprometerte demasiado y te habrás dado cuenta que wow, ya pasó un año entero y no hubieras sido obediente desde un principio. Y eso es lo que quiero hablarte esta mañana. El título de el mensaje de hoy de esta nueva serie es Actos Santos. Y hoy vamos a comenzar con esta primera parte de Actos Santos. Pero antes que nada, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana que nos regalas, por el aliento de vida, Señor, por la oportunidad que es estar aquí reunidos a través de esta plataforma, Señor, con un solo interés que es buscar tu rostro, que es buscar tu presencia. Esta mañana te pido que hables al corazón de cada uno, Señor, y que nos animes a creer en tus promesas, Señor, y a impulsarnos a cada vez más ser obedientes a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, como te iba diciendo, vamos a ir viendo esta historia del nacimiento de Jesús y cómo un acto de obediencia es lo que desencadena una serie de hechos maravillosos. Y quiero comenzar leyendo contigo Mateo capítulo 1, verso 18, que dice así. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Muchos estamos familiarizados con María. A lo mejor en lo que estaba leyendo este versículo habrás pensado, bueno, el pastor nos va a hablar acerca de la obediencia de María y todo eso. Pero hoy quiero enfocarme en otro personaje, uno que normalmente no solemos estar muy familiarizados y no hablamos mucho de él. Hoy quiero hablarte de José. José es, sin lugar a duda, uno de los actores, me encantaría verlo así, uno de los actores más importantes pero menos hablados de la Biblia. Es alguien que tuvo muchísima importancia en el momento de todos los hechos que se dieron alrededor del nacimiento de Jesús, pero normalmente no tiene el mismo tiempo en escena. Si esto fuese una obra de teatro, sería como ese actor principal que nada más salió un par de momentos, un par de minutos, pero después al siguiente acto no lo vemos más. Pero es vital para la trama de lo que es los sucesos alrededor del nacimiento de Jesús.
y vamos a ir viéndolo poco a poco. De José no conocemos mucho, no hay muchas cosas escritas de él, pero lo poco que sabemos de la vida de José es lo siguiente. Lo primero, sabemos que era un carpintero. Eso lo podemos ver en Mateo 13:55. Sabemos que era un hombre justo. Lo vemos en Mateo 1:19. Sabemos que era descendiente de David, que era descendiente directo de la familia del rey David. Sabemos también que era esposo de María. Y sabemos que era el padre terrenal de Jesús. Esos son los datos generales que conocemos de la vida de José. Aparte de eso, no conocemos mucho más de él. Pero lo que sí sabremos hoy es que un simple acto de obediencia desencadenó toda una historia que nos impacta hasta el día de hoy. En la Biblia solo vemos que se habla un poco de José durante los primeros años de la vida de Jesús. La última vez, precisamente, que vemos sobre la vida de José es alrededor de cuando Jesús tenía unos 12 años de edad. Esa vez que fueron en peregrinaje para el templo y Jesús se quedó en el templo, se les había perdido. Es la última vez que vemos allí mención de la vida de José. Algunos teólogos afirman que José seguramente después de esos sucesos, un poco más adelante, habría muerto. Porque vemos que a los 30 años de edad Jesús todavía cuidaba de su madre, todavía estaba con su madre a los 30 años de edad, lo cual era una práctica que se relacionaba a un hijo cuidando de su madre viuda. Era algo común de que un hijo hasta muy adulta edad estuviese todavía cuidando de su madre si ésta fuese una viuda. Otra pista que podemos ver es en el momento que Jesús está padeciendo en la cruz, le dice a su discípulo, a Juan, hijo, ahí está tu madre, y le dice a su madre María, madre, ahí está tu hijo, como diciéndole a Juan, por favor, cuida de ella, porque seguramente María era viuda, si no se estuviese ahí involucrado José estuviese cuidando obviamente de su esposa. Así que podemos intuir que José estuvo presente en la vida de Jesús, estuvo vivo durante un periodo corto de la vida de Jesús, pero formó parte de decisiones muy significativas y lo veremos hoy a continuación. Como sabes, José estaba comprometido con María. Estaba comprometido para casarse con María. Ahora quiero darte un poquito de contexto sobre en esta cultura qué es lo que significaba estar comprometido y también un poquito de datos del tiempo, porque según la tradición judía, según la tradición del judaísmo del primer siglo, mujeres se comprometían a muy temprana edad. Teólogos afirman que lo más seguro, María debió haber tenido alrededor de unos 14 años de edad cuando se comprometió. Y fue edad muy temprana, eran adolescentes cuando se habían comprometido ellos. María era virgen, desde luego, tenía 14 añitos. Y quiero ponerte un poquito en sintonía en la escena. Quiero que te imagines a estos dos adolescentes, jovencitos, recién comprometidos para casarse. María, supuestamente siendo virgen, se comprometen, están listos para casarse. Pero un buen día llega María y le da la noticia a José: estoy embarazada. ¡Wow! Si fuese José, ¿cómo reaccionarías a esa noticia? Que tu
prometida, jovencita, supuestamente virgen, y tú estando consciente que no has tenido absolutamente nada de nada con ella, te dice que está embarazada. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo crees que se habrá sentido José con esa noticia? Seguramente se habrá sentido súper devastado. Súper devastado. No puedo imaginarme cómo se habrá sentido José en su interior a través de esa noticia. Y quiero darte un poquito más de información, porque de repente para nosotros en nuestra cabeza todo está sucediendo así como si esto fuese la Rosa de Guadalupe, pero quiero que sepas que fue mucho más grave de lo que te imaginas. Porque en la cultura del judaísmo del primer siglo, el compromiso no es como el compromiso que nosotros entendemos en nuestra cultura occidental de hoy en día. Para nada. Compromiso no era simplemente el aviso de que, dentro de poco tiempo nos vamos a casar. No. Compromiso era un acuerdo legal. Era un acuerdo que por ley esta pareja ya estaba junta. Que lo único que diferenciaba el compromiso del matrimonio era el consumar el matrimonio. En otras palabras, en cualquier momento ya ellos estaban destinados a estar juntos. O sea, ya era un compromiso legal. Nada más había que celebrar la boda y consumar el matrimonio. Era algo que ya por ley ellos estaban juntos. Así que cuando se habla de compromiso dentro de este contexto, no lo podemos comparar al compromiso de hoy en día. Compromiso en el judaísmo del primer siglo es como lo que conocemos hoy en día, ya el estar casados. Y cuando María llega con esa noticia donde José, de que estaba embarazada, eso tuvo que haber sido todo un escándalo. José tuvo que haberse asustado como no tienes idea. Tuvo que haber sido algo fuerte. María había en ese contexto de haberse presentado delante de José y decirle: mi amor, estoy embarazada. Era algo que se entendía que no solamente ella había sido desobediente a Dios, sino que había traído deshonra a su familia por haberse embarazado estando comprometida con otro hombre y haber también traído deshonra a José. La reputación de José estaba en juego, quien seguramente hubiese sido el foco de humillación de toda la comunidad. Hubiese sido algo extremadamente grave. Esto era un pecado tan grave. Quiero ponerte el contexto de verdad. Esto que estaba sucediendo era un pecado tan grave que incluso era penado. En Deuteronomio capítulo 22 vemos que según la ley judaica, José tenía la obligación legal, o sea, estaba totalmente respaldado por la ley de ese entonces de apedrear a María hasta la muerte. Era lo que José tenía que hacer al haber escuchado eso y al haber tenido esas pruebas presentes de que su prometida estaba embarazada, sin él haber tenido absolutamente nada con ella. Pero como José amaba a María, seguramente no hubiera querido que fuese apedreada. Así que lo más probable que hubiese hecho José en esa situación es presentado el caso al concilio de la ciudad para que su nombre hubiera quedado limpio, y en tal caso María hubiese sido desheredada por su familia, y al no estar casada, al no tener marido, estaba en ese caso condenada a vivir en las calles, a lo más seguro tener que recurrir a la prostitución para sostenerse. Así que así de dramática y de grave era la situación. Muchas veces leemos esos versículos y pensamos: bueno, pero no. Era un caso realmente difícil. José estaba en una posición difícil. La mujer que amaba
se embarazó de otro. Y las acciones que debía tomar según la ley de su pueblo arruinaría más la vida de la mujer que en poco tiempo iba a ser su esposa. O sea, José no tenía la decisión entre hacer algo un poquito incómodo, algo no tan incómodo. No, él solamente podía hacer algo de entre malo hacia lo peor. Pero recuerda que una de las características que vemos en la Biblia de la vida de José es que él era un hombre justo. Así que pensó que lo más sabio sería simplemente romper el compromiso en secreto para no afectar a María, para que María no saliera afectada. Y a ese punto, José no tenía la menor idea de que el acto más doloroso de su vida daría pie al acto más santo de su vida. Recuerda lo que mencioné a un comienzo: nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia. Y quiero seguir leyéndote la historia en el capítulo 20. Acuerda, estamos leyendo Mateo capítulo 1, verso 20. Dice así: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Antes de ver lo que hizo José después de este sueño, quiero resaltarte lo que no hizo José después de recibir este sueño. Después de que José tuvo este sueño con el ángel y que el ángel le da este mensaje a José, José no lo ignoró, no se puso a estar pensando, no hombre, será de que ayer comí hummus con mucha paprika y comencé a tener sueños extraños. No lo ignoró. Segundo, no discutió con Dios. No se puso con Dios, no, Señor, pero a lo mejor este sueño significa tal y tal cosa y gracias por esa confirmación que me estás dando, que no sé. No discutió con Dios. Igual también no pidió una segunda señal, no pidió que Dios le confirmara a través de otro hecho lo que tenía o lo que no tenía que hacer. No pidió más aclaraciones de parte de Dios, sino que José hizo lo siguiente, verso 24. Cuando José despertó, hizo como el ángel le había ordenado y recibió a María por esposa. Quiero animarte hoy a algo. Si hay algo por lo que merece la pena ser recordados, es que hicimos todo lo que Dios nos llamó a hacer. Si hay algo que merece la pena ser recordado, es por nuestra obediencia a Dios. José, sin entender ningún detalle, hizo tal cual Dios le había mandado hacer. Hizo exactamente lo que Dios le había mandado hacer. Él no conocía más detalles que el sueño del ángel, pero aún así hizo tal cual Dios le llamó a hacer, porque no necesitas entender por completo para obedecer de inmediato. Vuelvo y te lo repito, no necesitas entender por completo para obedecer de inmediato. No necesitas conocer cada detalle, cada cosita, cada pasito que tienes que tomar. No, tienes una palabra de parte de Dios. Y el Señor te está llamando a ser obediente a su palabra. Hazlo. No necesitas conocer cada detalle. No necesitas saber cómo termina la historia si sabes quién está contigo desde el inicio.
piensa por un momento todo lo que José no sabía. Piensa por un momento todo lo que José no sabía hasta ese punto. Te lo voy enumerando. José no tenía ni la más remota idea que 9 meses después de ese anuncio habría un censo en el cual tendría que irse con toda su familia hasta Belén. José no sabía que tendría que viajar por más de 200 kilómetros con su esposa embarazada encima de un burro, con su esposa a punto de dar a luz encima de un burro. No sabía que al llegar a la ciudad no habría hospedaje alguno para ellos y tendrían que dormir en un establo lleno de animales, lleno de olores y de excremento animal. O sea, no tenía la menor idea que iba a tener que pasar por todo eso con su esposa a punto de dar a luz. Y que incluso su esposa iba a tener que dar a luz dentro de esas condiciones, dentro de ese lugar. Tampoco sabía que el rey Herodes, tras un decreto real, mandaría a matar a todos los niños recién nacidos. Y que esto lo obligaría a irse de Belén a Egipto, a vivir durante una temporada en Egipto. Imagina por un momento la culpa también que debió haber sentido José de haber hecho todo esto sabiendo que en Belén estaba muriendo recién nacidos, mientras él y su familia estaban a salvo en Egipto. ¿Cómo se habrá sentido José durante ese momento? Imagina el peso incluso, y esto es lo más heavy de todo, de saber que Dios te está llamando a criar y proteger al Hijo de Dios. Imagina el peso que habrá tenido José sobre sus hombros. José, al momento de tomar esta decisión, no conocía ni un solo de estos detalles. Y aún así, obedeció de inmediato. De inmediato. ¿Sabes? En algún momento de nuestras vidas, Dios termina hablándonos de maneras claras. A lo mejor en lo que estamos estudiando la Biblia, en alguno de los midweeks, estudiando las cartas de Pablo, Dios te habla de una manera clara. O a lo mejor en un weekend, durante un domingo, Dios te habla de una manera clara en algún mensaje. A lo mejor Dios te ha llamado a ser obediente, aún sin conocer todos los detalles, aún sin saber exactamente cada detalle, cada paso. A lo mejor estuviste durante el mensaje de ¿a qué le huyes?, de la vida de Jonás, y te habrás dado cuenta que ha sido complicado y difícil desobedecer a Dios, que haberlo obedecido desde un principio. A lo mejor Dios te ha animado a terminar esa relación tóxica que no estaba trayendo nada bueno para tu vida. Y te diste cuenta que Dios te estaba llamando a ser obediente a pesar de que no conocías todos los detalles. O a lo mejor estuviste presente en alguna de los mensajes de la serie Somos Iglesia y te das cuenta que el no tener tiempo para Dios es una mera excusa para servir. Porque ser iglesia es más que ir a un edificio, sino que es pertenecer a la familia de Cristo y
y en esa casa servir a los demás termina siendo algo natural. El no ser simples espectadores de lo que Dios está haciendo, sino decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, yo estoy aquí para servir a tu casa, Señor. A lo mejor Dios te está llamando a ser más generoso, pero este 2025 ha sido un año difícil económicamente. A lo mejor Dios te está llamando a perdonar a aquellos que te traicionaron, a aquellos que te lastimaron, pero ha sido difícil. Y en este punto de tu vida tienes que tomar una decisión difícil. A pesar de que no conoces todos los detalles, no conoces cómo será el resultado de esa decisión, pero Dios te está impulsando a tomarla sin saber qué sucederá al final. Quiero recordarte que obediencia depende de nosotros. El resultado depende de Dios. Obediencia depende de nosotros. El resultado depende total y completamente de Dios. Y en este contexto, yo siento que obediencia es muy parecido a lo que es fe. Este año, a comienzo de año siempre oramos a Dios para que nos dé una palabra en el año para caminar creyendo en esa palabra y todas las decisiones de lo que hacemos durante el año, tomarla alrededor de esa palabra. Y la palabra que Dios dio este año es por la fe. Y vez tras vez hemos visto cómo por una decisión de fe Dios se ha movido de maneras impresionantes. Es importante, claro que sí, el conocimiento, no lo voy a dejar por fuera. Es importante el conocer la palabra, porque de eso se alimenta la fe. De eso se alimenta la fe. Pero la fe se vuelve realmente viva en el momento que la aplicamos, en el momento que la ponemos en práctica, como dice Santiago capítulo 2, verso 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La fe sin acciones es muerta. Igual que la obediencia. La obediencia, si solamente se piensa en hacer y no se hace, no sirve de nada. Obediencia es importante accionarla. Y hay veces que no tendrás todo el conocimiento necesario, todos los pasos claros de qué es lo que viene más adelante. Y aún así, Dios pedirá de ti obediencia, como José. José no tenía todos los detalles claros. Quiero que estés totalmente seguro de eso. José no tenía todos los detalles claros, pero actuó y confió, dejando el resultado en manos de Dios. Y en el verso 21 vemos algo hermoso. Quiero leerlo completo desde el 20. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, o sea, de dejar a María, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, libre de pecado, enviado por Dios para salvar a su pueblo, el Mesías esperado. Gracias
a que estos muchachos obedecieron la voz de Dios sin saber todos los detalles, obedecieron la voz de Dios, es que esto es una realidad en nuestras vidas. El Mesías prometido, Cristo Jesús en nuestra vida. Obedecer no es fácil. Obedecer no es fácil. Y ciertamente José enfrentó mucha presión para obedecer. Pero sabes, casi siempre obediencia a Dios viene con oposición del mundo. Casi siempre el obedecer a Dios vendrá acompañado de oposición. Aquí yo me quedaría un rato extenso enumerándote la cantidad de veces que Dios nos ha llamado a ser obedientes y que ese acto de obediencia ha venido acompañado de oposición. Un ejemplo sencillo, no sé si sabes, pero cuando por las primeras semanas que recibimos el local y que estuvimos realizando allí todas las mejoras, porque así como tú ves, Lighthouse no era como lo recibimos. O sea, nosotros ahí tumbamos paredes, lijamos todo el techo, o sea, hicimos una cantidad de cosas impresionantes en ese lugar. Meses después, cuando entró un día ahí a visitarnos el dueño de la plaza y vio cómo quedó el local, estaba con la boca abierta, no podía creer lo que había sucedido. Pero al momento que nosotros fuimos obedientes a Dios y entramos en ese sitio y tomamos el reto de acondicionarlo todo para poder reunirnos allí, vino con oposición. Yo no te puedo decir la cantidad de cosas que sucedieron, porque mira, nada más entrando y que estábamos ya terminando los trabajos de demolición, nos cortan la luz. Porque el inquilino anterior había dejado una deuda ridícula en el lugar. Nos cortaron la luz. Y tardó casi 15 días, o sea, más de 2 semanas, en que nos volvieran a colocar la luz. Y estábamos contra el tiempo. Y ahí estábamos avanzando sin luz. O sea, ser obediente a Dios siempre, siempre, siempre vendrá por oposición de parte del mundo. No será fácil ser obediente, desde ya te lo estoy advirtiendo. Retos siempre vienen cuando decides ser obediente a Dios. Cuando decides no conformarte a este mundo en el que vivimos. Retos siempre vienen. A lo mejor tomaste la decisión este año de dejar esa vida de estar emborrachándote y rumbeando en la calle. Y de repente ese círculo de amigos empieza a burlarse de ti. A lo mejor has tomado la decisión de guardarte para el matrimonio. Guardar tu cuerpo para el matrimonio. Y a lo mejor eso viene acompañado de gente burlándose y diciendo, wow, te metiste a monja, te metiste a padre. O a lo mejor has tomado la decisión de ser radicalmente generoso con tu diezmo. Comenzaste con un 10%, pero has sido animado a dar un 12, un 15% al Señor. Y lo más seguro vendrán ahí los comentarios y las burlas. Oh, estás botando tu dinero, estás regalando tu salario. Todo se lo está embolsando el pastor. O a lo mejor decides poner en orden tus finanzas, salir de las deudas, empiezas a ordenar tu vida y a no tomar esas decisiones de juega vivo. Y vendrá acompañado de repente de burlas, gente diciendo, no, eres muy ingenuo, el sistema no funciona así, mejor haz como hacemos todos. Quiero animarte, si en esta temporada has tomado decisiones que a lo mejor al ser obediente a Dios ha venido acompañado de burlas y de comentarios negativos, a ser obediente a Dios, quiero animarte que sigas en ese camino. Sigue adelante y ten muy presente lo siguiente.
No te preocupes cuando enfrentes oposición por obedecer a Dios. Preocúpate cuando no le enfrentes. Preocúpate cuando no haya oposición. Porque sabes, obediencia tiene un costo. Obediencia tiene un costo. Si está siendo complicado ser obediente a Dios, excelente, vas por buen camino. Porque si todo está tranquilito y todo está fácil, quiere decir de que no estás yendo en contra de esa corriente, sino que ya te estás acostumbrando a ese ritmo. Ser obediente a Dios siempre nos va a costar algo. Pero ¿sabes lo bello de todo esto? Es que aunque obediencia tenga un costo, su paga es infinita. Su paga es infinita. Porque nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia. Nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia. El ángel del Señor dijo a José: no tengas miedo y recibe a María por esposa. Y José hizo tal cual como el ángel del Señor le dijo. A pesar que estaba totalmente consciente que iba a ser difícil, que iba a enfrentar mucha oposición y un montón de cosas, o que no conocía todos los detalles, pero no hace falta. Nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un acto de obediencia. Sé obediente. Yo oro que en esta semana, que en esta temporada, Dios te hable a través de su palabra, o que hable a tu espíritu y te anime a ser obediente en algo. A lo mejor será dar algo o hacer algo por alguien. A lo mejor será confesar un pecado que está muy incrustado en tu ser y que no has tenido todavía el valor de traer eso a la luz. A lo mejor será perdonar a alguien que te lastimó o pedir perdón a alguien que habrás lastimado. O a lo mejor será conectar a alguien con tu iglesia. Tener ese valor de compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida y conectar a alguien con tu iglesia y que conozca a ese Dios que está deseoso por conectar con sus hijos. Nuevamente te digo, no necesitas entender por completo para obedecer de inmediato. No necesitas conocer cada uno de los minuciosos detalles alrededor de la decisión que debes de tomar para obedecer de inmediato. Porque no hay tiempo que perder. Porque la vida no se mide por su tiempo, se mide por sus actos. Y un acto de obediencia hace que la vida sea maravillosa. Hace que podamos conocer realmente la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, a través de un acto de obediencia y otro acto de obediencia. Porque nunca sabrás lo que Dios puede hacer con un solo acto de obediencia. Y esta mañana yo oro que Dios te llene de fe para vivir ese acto de obediencia antes que termine este año 2025. Que puedas ser obediente a la voz de Dios y poder conocer las maravillas que tiene Él preparada para ti.